Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Qué bueno estar de regreso a nuestro estudio bíblico en esta epístola de Pedro, este tema tan reconfortante para los creyentes a quien fue dirigida la carta y para nosotros, creyentes del siglo XXI. Bienvenidos, entonces vamos a entrar en el texto. Estamos considerando elegidos soberanamente, es nuestro tema. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí está Pedro escribiendo a este grupo de creyentes expatriados, extranjeros, viviendo en una sociedad que los rechaza, que no quiere para nada su presencia en medio de ella. Y Pedro les está infundiendo aliento a estos creyentes al recordarles que quizá el mundo los rechaza, pero ellos son los escogidos de Dios. Es imposible para Pedro empezar esta epístola y no sumergirnos inmediatamente en verdades extraordinarias como la elección soberana de Dios. Recordemos que estos hermanos han sido perseguidos porque se les ha acusado de ser los responsables por el incendio de la ciudad de Roma. Y esa es la razón por la que Pedro hace esta introducción a la carta como lo hace. Se está dirigiendo a estos expatriados, a estos que son perseguidos, pero con una gran diferencia, son los elegidos de Dios. La última vez hablamos de la naturaleza de nuestra elección y dijimos que somos elegidos, ahí al comienzo del versículo 1, elegidos por un acto soberano, libre, sin ningún tipo de influencias de la voluntad de Dios. Se basa solamente en su gracia soberana, una decisión libre, y de esa manera Él predeterminó establecer una relación de amor con un grupo que Él escogió de entre el mundo, y esos son los elegidos. Esa es la naturaleza de nuestra elección. Somos extraños en una tierra extranjera. Vivimos temporalmente en esta tierra, pero pertenecemos al cielo. Somos ciudadanos del cielo. Somos una cultura sobrenatural en medio de una cultura natural. Somos aquellos gobernados por Dios. Y Dios gobierna a su pueblo por medio de su palabra. Somos morados por su espíritu. Tenemos convicciones que nos llevan a vivir una vida diferente a la del resto del mundo. Pensamos según Dios lo establece en su palabra. Somos diferentes al resto del mundo. Somos extranjeros, somos sus elegidos. Vivimos en esta tierra. Somos su pueblo, que no solamente existe, pero principalmente estamos aquí para dar testimonio en este mundo en el cual somos extraños.
Y testificamos no solamente con palabras, pero con nuestra manera de vivir. Somos embajadores de Cristo, según lo dice Pablo ahí en 2 de Corintios 5, y se nos ha dado este ministerio de la reconciliación, es decir, debemos anunciarle al mundo que Dios les ofrece la reconciliación con base en la obra hecha por Cristo. Somos enviados a este mundo como testigos. Como dijo el Señor ahí en Hechos 1, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos este grupo de personas que no nos aferramos a este mundo. Vivimos por unos estándares completamente diferentes a los del mundo. A veces tendemos a perder de vista esa misión de testificar y nos encerramos en una burbuja cristiana. Nos podemos llegar a encerrar ahí debido a que enfrentamos oposición y sentirnos más cómodos entre creyentes, adorando a nuestro Dios y experimentando la felicidad de la comunión entre hermanos. Pero el problema es que entre más tiempo usted es creyente, con más frecuencia tiende a relacionarse con personas cristianas, lo cual saca de nuestra vista momentáneamente el hecho de que estamos aquí para alcanzar el mundo. Por eso es que no compramos una finca y nos vamos y nos encerramos allí todos y nos apartamos del mundo como los Amish. No, nosotros estamos activos en este mundo para ser testigos. Entonces, esa es la naturaleza de nuestra elección. Hemos sido elegidos por un acto libre, soberano de Dios. Lo segundo que consideramos es la condición de nuestra elección. ¿En qué manera es que estamos a pesar de ser elegidos? Entonces, dice Pedro que somos expatriados, estamos fuera de nuestra patria. No esperamos que este mundo nos ame. El Señor Jesús dijo que si a Él lo aborrecieron, a nosotros también el mundo nos iba a aborrecer. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Anhelamos nuestro lugar celestial, nuestra patria. Así como describe Hebreos capítulo 11 a Abraham, que él anhelaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Recuerdo la canción infantil que hablaba de que este mundo no es el hogar. Solo estamos de paso aquí. Mi tesoro está colocado en un lugar celestial, más allá del cielo azul. Esa es la condición nuestra como elegidos. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. En tercer lugar, hablamos del origen de nuestra elección. Y lo que es claro es que hemos sido elegidos por Dios. Y por tanto, pertenecemos a una familia que es extranjera en esta tierra. La fuente, el origen de nuestra salvación está descrita ahí en el versículo 2 con la frase, según la presciencia de Dios Padre. Fue a partir de la presciencia de Dios que fuimos elegidos. Pero debemos entender qué significa esa palabra. Lo que debe ser claro para nosotros es que no hay ninguna persona que pueda influir de manera alguna el hecho de que Dios Padre haga su elección. Dios no es influenciado por nadie. Él lo hace de manera libre, independiente de cualquier influencia. Eso debe ser claro para nosotros. Daniel capítulo 4 verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, hablando de los ángeles, y en los habitantes de la tierra, hablando de humanos.
y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué has hecho? Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie de manera alguna se ha involucrado en el proceso para ser elegido. Incluso los ángeles han sido escogidos por Dios según 1 Timoteo 5:21, y aún de entre los hombres escogió para ser beneficiados con la vida eterna. Antes de crearlos, Él decidió su destino. Esto no es doble predestinación, es decir, que Dios eligió a quienes estarían con Él por la eternidad. No quiere decir que Dios eligió a algunos para que fueran al infierno, porque es claro que la condenación y llegar al infierno es por ser pecadores, no por ser elegidos. Pero, ¿cuál es la fuente de la elección de Dios? Según la presciencia de Dios. Algunas personas le dicen, ¿sí ve, hermano? Es debido a que Dios conoce todo anticipadamente. Ellos hacen significar esto, que Dios estaba ahí en el cielo, mirando al futuro, esperando quiénes lo iban a elegir para luego escribir sus nombres en el libro de la vida, para elegir a aquellos que lo eligieron a Él. Pero eso es algo insostenible por la Escritura. Le voy a dar algunas razones. Primero, no es posible porque es solo una expresión de la condición caída del corazón humano que desesperadamente busca tener alguna responsabilidad sobre su salvación. Quiere tener alguna injerencia en su salvación. En segundo lugar, eso no es correcto porque el hombre en su condición caída tiende a decir que eso de que Dios elija a unos y a otros no, suena injusto. Pero, como hablamos la semana pasada, no podemos juzgar la justicia de Dios según los estándares humanos. Y la salvación no es un acto de justicia, porque si de justicia se tratara, todos estaríamos condenados. Le voy a dar otras razones por las cuales esa posición es equívoca. Si usted fuera a traducir la palabra presciencia como conocer por adelantado, asume que Dios está esperando que el hombre lo elija, y eso hace al hombre soberano y no Dios. Es decir, que Dios está esperando la decisión del hombre y con base en eso actúa. Pero el Señor Jesús expresó claramente en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Eso es claro en la Escritura. Entonces, esta posición pone al hombre como soberano. En segundo lugar, esa postura atribuye al hombre crédito por su salvación. Y como una vez escuchaba a un hombre en la cárcel dando su testimonio de que él tuvo suficiente sentido común para acercarse a Dios, lo cual es completamente incorrecto porque la Biblia enseña en Romanos 3 que no hay nadie que busque a Dios. Eso es incorrecto. La salvación no es un acto del sentido común humano, es imposible. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 29 dice que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo mismo que dice Efesios capítulo 2. No por obras, para que nadie se gloríe. Si hace que esta palabra presciencia signifique que el hombre es el que toma la decisión de sí mismo, hace de la salvación una obra que le roba el crédito a Dios, le quita la gloria, comparte la gloria. El hombre podría decir, yo soy partícipe, autor de mi propia salvación. El tercer problema con esa interpretación de esa palabra presciencia es que asume que el hombre
puede buscar a Dios en su condición caída. Y Romanos 3:11 dice que eso es un imposible. Nosotros hemos ido hacia Dios porque Él actuó en nosotros primero. ¿Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan? El Señor hablando ahí con sus contradictores: ustedes no me pueden seguir porque no son de mis ovejas. Ustedes no han sido de aquellos que Dios ha traído a mí. Entonces, es imposible por esa razón. Cuarto, esa perspectiva hace de la salvación el resultado de una obra humana. ¿Y cuál sería esa obra? Creer. Es decir, que debido a que el hombre cree, es salvo. Pero lo que la Biblia enseña claramente es que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Incluida la fe, es algo que Dios nos concede para alcanzar nuestra salvación. En quinto lugar, esa perspectiva hacia Dios, esa interpretación de esa palabra presciencia, hace de Dios una víctima del hombre. Dios tiene que esperar qué es lo que el hombre va a decidir para el poder actuar. Y eso no es correcto. Isaías capítulo 46, verso 9 dice: yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios, ninguno hay como yo, que declaré el final desde el principio. Desde la antigüedad las cosas que no han sido hechas. Y mire lo que sigue diciendo: mi propósito permanecerá y haré lo que yo quiero. Dios no está esperando que el hombre decida. Dios decide y cumple sus propósitos. Entonces tenemos que entrar ahora en el texto para poder sacar de ahí lo que significa esta palabra presciencia. Esta palabra presciencia es muy, muy importante y debemos entenderla claramente. Vea con atención ahí en el capítulo 1, versículo 20, que de nuevo Pedro usa esta palabra. Dice el versículo 20, hablando de Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí Pedro está usando la misma forma de la palabra en griego para hablar de Cristo como aquel que ya fue designado por Dios para tener una relación con Él, para ser el Salvador del mundo. Entonces, ¿acaso en el versículo 20 significa ver por adelantado? Significa que Dios está viendo desde el futuro y diciendo: ya sé qué es lo que Cristo va a hacer, por eso actúo. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que la palabra presciencia significa en el versículo 2 es lo mismo que significa en el versículo 20. Y si Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, y si yo he sido escogido desde antes de la fundación del mundo, entonces yo fui conocido en la misma manera en la que Cristo fue conocido por el Padre. Es la misma palabra. Se traduce destinado desde antes. ¿Cómo debemos entender eso? Veamos algunas ilustraciones. En Hechos capítulo 2, versículo 23, de nuevo está Pedro predicando, y Pedro es fanático de esta palabra, le gusta mucho usar esta palabra. Dice en el versículo 23 del capítulo 2, este hombre, hablando de Jesús, por el determinado consejo, ¿y qué? Y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está la misma palabra. Clavasteis en una cruz por manos de hombres impíos y lo mataste. ¿De qué estás hablando, Pedro? Cristo fue entregado a muerte por el plan predeterminado y el anticipado conocimiento de Dios, por la presciencia de Dios. ¿Ve lo que significa? La presciencia está ligada a la realidad del plan predeterminado, preestablecido por Dios. Es una elección deliberada de parte de Dios, predeterminada en el conocimiento
de Dios. No significa que Dios vio al futuro y esperó lo que iba a pasar y entonces decidió. Significa que Dios planeó por adelantado. Es conocer no en el sentido de observar, sino conocer en el sentido de hacer algo una realidad. Veamos algunos pasajes. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dios dice de Jeremías, este profeta: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Predeterminé tener una relación contigo. Amós capítulo 3 versículo 2. A Israel solo conocí. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Acaso Israel es la única nación de la que Dios tiene información? ¿Son los únicos que Dios observa? No. Son los únicos con quien Dios ha determinado tener una relación íntima, predeterminada. Pensemos en Isaías capítulo 49, verso 1. Escuchadme, oh islas, y poned atención, vosotros, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde el cuerpo de mi madre me nombró, y él ha hecho mi boca como una espada afilada. Aquí está diciendo que Isaías que todo lo que ocurrió en su vida fue algo predeterminado, incluso antes de su nacimiento. Antes de que él llegara a existir, Dios lo tenía planeado. Jehová me conoció. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabía quién era el profeta. No, Dios predeterminó tener una relación única de intimidad con Isaías. En Éxodo capítulo 33 está hablando de Moisés. En el versículo 17 dice: también haré esto de lo que has hablado, porque tú has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por nombre. En otras palabras, Moisés está vinculado con Dios debido al conocimiento de Dios de esta relación que él predeterminó tener con Moisés. Está igual ahí en Mateo 7, es lo mismo. Dice ahí: muchos me dirán, Señor, Señor, y entonces les declararé, dice ahí el versículo 23, ¿nunca qué? Nunca os conocí, nunca tuve una relación predeterminada con ustedes. Porque es claro que Dios sabe quiénes son estas personas. En Juan 10:14 dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Es decir, tengo una relación, un vínculo con ellas. Es más que conocimiento. Habla de una relación con sus ovejas debido a una decisión predeterminada. Bueno, esta es la idea. Regresemos a Pedro para que entendamos completamente lo que él está diciendo. Cuando él dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios el Padre, se refiere a una relación predeterminada que Dios estableció tener con sus elegidos. Es eso lo único que quiere decir. La fuente de esta elección es la libre voluntad de Dios, quien ha determinado establecer una relación con sus escogidos. Ese fue el plan. Dios no está viendo al futuro esperando quién quiere relacionarse con él. Él ha tomado la decisión, ha predeterminado, porque él lo ha ordenado. No hay nada que ocurra en la creación de Dios que no haya sido permitida por él. ¿Eso incluye el pecado? Sí, incluye el pecado. Dios permitió el pecado. No tenemos tiempo para explicarlo, lo estuvimos estudiando ahí en Génesis 3. Pero si la única razón por la cual Dios permitió el pecado es para erradicarlo, para que desaparezca completamente de su creación, eso es suficiente para mí. Miremos un poco más, porque esto es algo difícil de digerir, porque nosotros no tenemos la capacidad de predeterminar en el futuro tener una relación con nadie, entonces está fuera de nuestro alcance. Por eso estoy trabajando fuertemente
en este concepto. Pero miremos a Cristo, Él es un buen modelo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Cristo es la piedra del ángulo escogida y preciosa. Así es como Dios eligió al Señor Jesucristo. Dios el Padre eligió por su presciencia, predeterminó. Es una verdad profunda. Entonces, la naturaleza de nuestra elección, hemos sido elegidos por Dios. ¿En qué condiciones están esos escogidos? Están como extranjeros en el mundo. ¿De dónde se origina? ¿Cuál es la fuente? El origen de la elección es debido a una decisión predeterminada por Dios y lo estableció como parte de su plan. En cuarto lugar, al mirar este tema de la elección, vamos a ver el alcance, la esfera de nuestra elección. Esto es maravilloso. Vea lo que dice el versículo 2. En santificación del Espíritu. Y aquí debemos estar atentos, no nos vamos a confundir. Una cosa es ser elegido y otra cosa es ser salvo. Son dos cosas diferentes. Usted, en algún momento en su vida, fue elegido, pero no era salvo. Porque nacemos como criaturas caídas, separados de Dios por nuestro pecado. Y viene el momento en el que esa elección que Dios hizo antes de que el mundo existiera, se haga efectiva en nuestras vidas. Y eso es a través de la salvación. No existe algo como, bueno, ya soy elegido, necesito ser salvo. Eso no es correcto. La esfera en la que la elección va de ser un plan a una realidad es la salvación. Así es como el decreto divino llega a ser una experiencia en la historia, en nuestras vidas. ¿Desde cuándo hemos sido elegidos? ¿Lo recuerdan? Desde hace mucho tiempo. Pero ¿cuánto hace que usted es salvo? Entonces, algunos piensan 10 años, 15 años, 20 años. De eso es de lo que estoy hablando. La elección se vuelve realidad en la vida de los elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Esto es lo que los teólogos llaman la obra salvífica, la obra de la salvación. Y yo creo que cuando Pedro habla de la obra del Espíritu Santo, se está refiriendo al nuevo nacimiento, la salvación, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, todo lo que el Espíritu Santo produce para que la salvación sea una realidad en nuestras vidas. Esta palabra, esta obra santificadora, es la palabra de donde obtenemos la palabra santo. Significa ser separado, apartado, separado de, para. Indica, por la manera en la que está construida la oración aquí, que es el Espíritu Santo el que realiza la santificación, es el que lo aparta, lo santifica, lo consagra a Dios en la obra de la salvación. Hemos sido elegidos desde antes de la eternidad, pero en algún momento en nuestras vidas éramos personas no salvas, no regeneradas, no estábamos redimidos. Miremos Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esta es la obra santificadora del Espíritu. Traernos, separarnos de las tinieblas y traernos a la luz. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, note que a pesar de ser elegidos no eran parte del pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. En algún momento la elección se hizo una realidad debido a que fuimos
santificados por el Espíritu, a la obra santificadora del Espíritu en nosotros. Miremos Hechos capítulo 15, versículo 7. Aquí está este concilio en Jerusalén, hay este debate, y entonces Pedro se pone de pie y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que al principio Dios escogió que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios tomó una decisión, eligió a Pedro para predicar el Evangelio. Entonces, hemos sido limpiados, purificados, separados de las tinieblas, traídos a la luz por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor le dice a Nicodemo: tú necesitas nacer de nuevo. Es el Espíritu el que viene, nos aparta de la incredulidad y nos da la fe como un regalo, produce en nosotros la santidad, nacemos del Espíritu, y esto es lo que se llama en la Escritura la obra del Espíritu. Mire Tito, capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó, no con base a obras que nosotros hubiésemos hecho. Él no vio hacia el futuro, Dios, y dijo: esto es lo que Freddy va a hacer, lo voy a escoger. No. Él nos salvó debido a su soberana elección, no basado en nuestras obras. Vea 1 Tesalonicenses 1, 4. Conociendo, hermanos amados de Dios, la elección que Él ha hecho de vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo sé que Dios los ha elegido. ¿Por qué? Nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que tú has sido escogido? Una persona, hablando con ella esta semana, me dijo: ¿cómo sabes tú que yo soy escogida? ¿Por qué? Le dije yo: porque puedo ver la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cómo el Espíritu Santo te ha llevado a aborrecer el pecado que antes amabas y ahora amas a Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Empieza y sigue hablando Pablo acerca de la elección de los hermanos de Tesalónica. Dice: Dios os ha elegido a vosotros desde el comienzo para salvación. ¿Y cómo fue eso? Versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Es el Espíritu el que lleva a una realidad esa elección que Dios ha hecho de nosotros. Romanos 15:16. Pablo dice que él fue hecho un ministro de Jesucristo a los gentiles y ha estado ministrándoles como sacerdote del Evangelio de Dios para que su ofrenda de los gentiles pudiera ser aceptada, santificada por el Espíritu Santo. Es la misma frase aquí refiriéndose a la salvación. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, afeminados, inmorales, ladrones y toda esta lista ahí, adúlteros, homosexuales, borrachos, pero ahora habéis sido lavados. Esa es otra manera para decir que fuimos santificados. Entonces lo que tenemos es que la santificación es un sinónimo para hablar de salvación aquí en Primera de Pedro. Es la santificación la obra decisiva en la conversión. Es el Espíritu Santo separándonos lo que hace que la elección sea una realidad en términos de salvación. Una vez que somos apartados, ahí no cesa el proceso del Espíritu Santo. Él sigue en su obra santificadora, apartándonos, limpiándonos por la palabra, ayudándonos a salir del mundo, a amar la santidad,
qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo realidad el propósito predeterminado de Dios al elegirnos. Él trae esa elección a nuestras vidas y termina con nuestra salvación. Efesios 1:4 dice que fuimos elegidos para ser santos. Es lo mismo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí no estamos hablando de perfección, estamos hablando de un proceso. La realidad es que no somos tan santos como deberíamos ser. No somos tan santos como lo seremos en el cielo, pero es verdad que hubo un momento en que no éramos santos para nada. Vivíamos como el resto del mundo. Entonces, este es un proceso. Sería algo contradictorio, ojo con esto, decir que Dios eligió a un hombre para estar en Cristo, pero no lo hace santo. Eso es una contradicción total, eso no existe en la mente de Dios. Si Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz, si nos ha pasado de muerte a vida, si nos ha sacado de la incredulidad y ha dado la fe en nuestros corazones, si nos ha apartado del pecado, entonces hay un resultado. Vive como un santo. No es tan santo como debería ser, pero es un santo. Sería imposible que Dios escogiera a un hombre para estar en Cristo, enviar el Espíritu Santo para hacer la obra y que eso no se tradujera en términos de una transformación real de la vida de la persona. Alguien dice, bueno, yo soy cristiano pero no veo cambios en mi vida. Graso error, amigo. No es un cristiano, porque si es un verdadero creyente, hay una transformación, hay un cambio por la obra del Espíritu Santo. Usted no puede decirme, Freddy, yo sé que hay personas que son santificadas, pero es imposible identificarlas. Tiene que haber alguna diferencia en términos de carácter, en términos de manera de vivir, si usted ha sido santificado por la obra del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que debido a que son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Esta es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, viene a vivir en nuestros corazones. Es imposible que el Espíritu Santo venga a vivir en alguien y eso no cambie, no transforme su vida. Pensar que usted es santo y no tiene una transformación en su vida es una contradicción escritural. No existe en la escritura. Vea segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí saludando en esta carta. Dice, gracia y paz. Y habla de Jesús, Señor nuestro, viendo que su poder nos ha concedido, y vea esto, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Y cómo es que lo hemos obtenido? Mediante el conocimiento de Él. Cuando usted conoce verdaderamente a Cristo, recibe todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Hablo de el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser parte de la experiencia de salvación. El arrepentimiento es parte de la obra de plantar la fe en nuestros corazones. Hace parte de estar vivo espiritualmente. Es que la piedad, la justicia y el amor por Dios, deleitarnos en su palabra, llegue a ser una experiencia real. Pero lo primero es el arrepentimiento que llega a nuestros corazones. Reconocemos que hemos vivido como rebeldes delante de Dios. Entonces, la condición de nuestra elección es que somos extranjeros en un lugar donde nadie nos ama. Nos amamos unos a otros. Vivimos a la luz de unos estándares completamente diferentes a los del mundo.
y debemos resistir la tentación que viene a nuestras vidas de apartarnos del mundo, dejar de ser sus testigos porque nos sentimos más cómodos en la comunión cristiana y evitamos el rechazo que el mundo hace de nosotros. La verdad es que la semilla tiene que ser plantada en el campo. La semilla debe ir y producir la cosecha. La fuente de nuestra elección ha sido el predeterminado plan establecido por Dios, que Él fijó desde antes de que el mundo nos comenzara. Él nos conoció. Nos conoció no en el sentido de observar algo, nos conoció en el sentido de predeterminar, establecer una relación con nosotros. Esa es la fuente, estuvo en su propia mente. Él lo conoció, Él lo hace realidad por la obra del Espíritu Santo. La elección no tiene ningún efecto en nosotros hasta que el Espíritu Santo nos aparta. Y esa es la esfera en la que la elección llega a nuestras vidas. Vea lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Esto no es un deseo, es una decisión, es una determinación. Y aquí es necesario que miremos que más adelante vamos a hablar de la obediencia para poder entender lo que significa ser rociado con la sangre. Entonces, aquí tenemos todas estas verdades que se desprenden de la elección. Si usted logra entender el hecho de ser elegido, eso va a cambiar su vida. Hablaba esta semana con alguien y me decía, hombre, entender que yo fui escogida por Dios, no porque fuera la mejor, sino porque Él quiso soberanamente escogerme, eso me lleva a desear vivir una vida en santidad. Me motiva a pensar en términos de lo eterno, a hacer tesoros en el cielo y no enfocarme en las cosas de aquí. Esta doctrina no es para confundirnos, no es para que lleguemos a desesperarnos. Esta doctrina es para darnos ánimo, para vitalizar nuestras vidas espirituales, para que lleguemos a ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Voy a terminar con unas palabras que expresó Spurgeon acerca de la elección. Dice, antes que la salvación viniera a este mundo, la elección marchó al frente y cumplió la tarea de preparar el camino para la salvación. La elección fue por el mundo y marcó las casas en las que la salvación debía llegar y los corazones en donde el tesoro sería depositado. La elección vio a toda la raza humana, desde Adán hasta el último, y marcó con un sello sagrado a aquellos para quienes la salvación fue diseñada. Él necesita ir a Samaria, dijo la elección, y la salvación debe estar ahí. Después vino la predestinación. La predestinación no solamente marcó la casa, sino que marcó el camino por el cual la salvación debía viajar a esa casa. La predestinación ordenó todo paso del gran ejército de la salvación. La predestinación ordenó el tiempo cuando el pecador debería ser traído a Cristo, la manera en que él debería ser salvo, el medio que debía ser empleado. Marcó la hora y el momento exacto cuando el Espíritu debía dar vida a los muertos en pecado y cuando la paz y el perdón deberían ser hablados mediante la sangre de Jesús. La predestinación marcó el camino
de manera tan completa a la casa que la salvación nunca se sale de ese camino y nunca se pierde del camino. El decreto eterno de Dios soberano, los pasos de la misericordia fueron ordenados uno por uno. Ahí termina mi cita de Spurgeon. Es una ilustración preciosa. La elección marcó la casa, la predestinación estableció el camino y el tiempo en que esa elección sería algo efectivo en términos de salvación para aquel que fue elegido por Dios. Es un regalo extraordinario este concepto de ser elegidos por Dios. Oremos. Amado Padre, queremos bendecir tu nombre esta noche, agradecerte por este tiempo en el que podemos acercarnos a tu palabra una vez más. Gracias por bendecir nuestras vidas, por poder estudiar esta epístola, por ser motivados, debido a que fuimos elegidos sin que haya nada bueno en nosotros, a vivir una vida consagrada a ti, una vida para honrarte, para alabarte. A ti, Señor, te damos la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones.